Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria para el Nacional Libertario. Mi nombre es Pablo Rivas y cuento aquí nuevamente en este capítulo con Guillermo González para esta gran semana. ¿Cómo estamos, Guillermo? Hola Pablo, muy bien, gracias. Aquí. Eh, Qué bien. no, también entusiasmado de poder retomar ahora los capítulos, así que no, muy contento, como siempre. Así es, la semana pasada nos tuvimos que ausentar por causas de fuerza mayor, las complicaciones que tuve para viajar y cosas así, estaba fuera de la ciudad, pero Claro. ya retomamos esta semana, una semana bastante interesante, Guillermo, por lo que estuvimos viendo. Así que bueno, partamos con un personaje eh, de, bueno, grandes magnitudes, conocido, adaptado en el cine, muchas veces mal interpretado, que le costó llevarlo a la cárcel. De hecho, Claro. estamos hablando de Al Capone, un 24 de octubre Al, del año 1931. Es sentenciado a 11 años de cárcel por evasión de impuestos. Evasión de impuestos, ¿no? Y uno pensaría que a un gángster americano la sentencia hubiera sido mayor, ¿no? Eh, Podríamos decir este es el primero Scarface, ¿no? Al Capone también era recordado por la cortadura en su cara, ¿no? Entró en la lista de los más buscados por el FBI en algún momento y finalmente va a ser sentenciado por juego ilegal, si no me equivoco, el rol de testaferro en negocios eh, y evasión de impuestos, ¿no? Ahí es enviado, ¿no?, a la famosa prisión de Alcatraz y muere, ¿no? Muere finalmente el año 47 de neumonía en Miami Beach. Eh, pero también es una figura, podríamos decir, clave, ¿no?, por varias razones, ¿no? En el sentido de que representa un momento cultural de los Estados Unidos de gran expansión, es, ¿no?, un símbolo también de la migración, ¿no?, y de estas clases eh, tan complejas, ¿no?, que han logrado el ascenso social en lugares como, o ciudades como Chicago, Nueva York, Boston, ¿no? La diversidad religiosa, cultural, étnica que se empieza a dar en esta nación de naciones, ¿no? La mafia, por así decirlo, es parte también de ese imaginario que se empieza a construir, ¿no? Podríamos decir desde Al Capone hasta Los Sopranos, el irlandés y, y cuánto, ¿no? Y para qué entrar, ¿no?, en los grandes, ¿no? Goodfellas, El Padrino, Scarface, ¿no? Carlitos Way. Eh, de alguna manera es parte de un gran imaginario y por lo tanto, de alguna manera también la mafia, por lo menos en la cultura moderna norteamericana, ha servido como una especie de constructo cultural para repensar el funcionamiento interno de la sociedad, ¿no? Muchas veces sus hipocresías. En este caso, ¿no?, es repensar, y eso es lo interesante, ¿no?, la libertad de comercio, ¿no? Las posibilidades de distintos grupos dentro de la sociedad americana, esta sociedad de oportunidades y de sueños, ¿no? Y de alguna manera el que sea condenado por evasión fiscal eh, mm, es paradójico para el hombre que quizás fue uno de los promotores, ¿no?, de esta libertad en el sentido de que es el gran, ¿no? Al Capone representa la gran fisura, ¿no?, a la prohibición y de alguna manera al poder estatal en un espacio urbano como Chicago, por ejemplo, y eso es muy complejo, ¿no? Hace que el personaje se complejice, ¿no? Se convierten en estos personajes que representan eh, vicios sociales, pero al mismo tiempo uno empatiza muchas veces con el origen, ¿no?, de sus prácticas. Esa relación, ¿no?, narrativa, ¿no?, tan compleja, que tiene muy poco que ver con lo legal, quiero decir, ¿no? Ese es otro plano, podríamos decir. No, todavía lo hacen personajes interesantes, así que ahora recordábamos, ¿no?, famoso, ¿no?, Al Capone y como les digo, el primer Scarface, como era conocido. Así es. De hecho, hay una película nombrando, varias películas, pero hay una que es Los Intocables, Por también con ejemplo, Robert De ¿no? Niro. Robert De Niro interpreta, de hecho, a Al Capone. Claro, Así que, bueno, tienen bastante material ahí para ver en cuanto a cine sobre, exacto. sobre Al Capone. Guillermo, pasemos a la siguiente efeméride. Vamos a pasar al día 25 de octubre. Pero del año 1838 vamos a recordar el natalicio de Georges Bizet, autor, bueno, compositor francés, autor de la ópera Carmen, la más Claro. ¿No? conocida. Y marca incluso un estilo cultural propio, ¿no? Uno podría hablar hasta del París o un estilo Bizet, ¿no?
es un gran compositor, ¿no? Va a ser reconocido tempranamente como tal, es ganador del premio de Roma, es decir, el gran premio artístico que se daba en el siglo XIX, de alguna manera es como el gran símbolo, ¿no? Que te consagra como parte del panteón de artistas por su trabajo en el conservatorio en París, y de alguna manera se convierte en este personaje que es anterior a la Tercera República, podríamos decir en una época decadentista del imperio en Francia, una época también donde quizás no se alcanza todavía a ver muy nítidamente lo que va a ser la Belle Époque, es decir, este momento de tanto prestigio, pero sí te muestra un momento, ¿no?, de creatividad importante, ¿no? La aparición de ciertos movimientos artísticos que van rompiendo con la academia, y así como se produce eso, también en la música sucede. Carmen es el símbolo, ¿no?, de un cierto exotismo, podríamos decir, a la francesa, es decir, se toman elementos, ¿no?, del mundo hispano o del mundo español, y se representan en este París moderno, ¿no? El París de Garnier, el París de la Gran Ópera, el París, ¿no?, que empieza a ser de los grandes escenarios que Bizet no alcanza a ver, ¿no? Contemporáneamente a él, pero nos deja este legado que se estrena en 1875, eh, y de alguna manera va a ser cuando este París acabe, ¿no? Termine en un momento de decadencia en el siglo XX, es que se recupere este París, ¿no? Que de alguna manera culturalmente le dio un impulso muy temprano a alguien como Georges Bizet. Estoy pensando, por ejemplo, en una película que me tocó así verla de reojo hace poco, que era Los Aristogatos, ¿no? Que era de Disney, como en los años 70. Ah, ya. ¿No? Y yo no me había fijado nunca que era en París, por ejemplo, no recordaba que había un mayordomo y que, por ejemplo, estaba la señora mayor, ¿no?, que es dueña de este gato, ¿no?, en un París muy, muy elegante. Ella había sido la primera intérprete de Carmen, eh, y de alguna manera se había hecho famosa y muy rica a partir, ¿no?, de esta gran fama, ¿no?, de esta verdadera celebridad que se había convertido, ¿no?, por haber representado a Carmen. También la recordamos porque es una ópera como al estilo de las de Puccini, así que tienen como, se convierte en una especie como de referente de la cultura popular, ¿no? Es como un Un gran ícono. espectáculo, claro, ¿no? Como esas películas también que marcan en su momento, y bueno, ¿no? Les recomiendo, ¿no?, revisitar a Bizet, ¿no? Saber que tiene un origen. La curiosidad también es que Bizet se muere a los pocos meses de estrenada la obra. Es decir, él no va a conocer de alguna manera el mundo que se abre con Carmen, ¿no? No va a conocer el mundo también de fama, de prestigio que eso le hubiera Claro. traído. Y por lo tanto, es bien curioso su destino. No alcanzó a disfrutar de su fama, efectivamente. Exacto. No alcanzó a ver las transformaciones que estaba haciendo con su arte. Una lástima, la verdad. Guillermo, pasemos a la siguiente efeméride, 26 de octubre, pero del año 900. Muere a la edad de 51 años el rey Alfred the Great. Oh, bueno, Alfred, ¿no? Algunos en las series habrán visto a Alfredo. Eh, Estamos hablando del gran rey anglosajón, estos reinos anglosajones que se nos habían perdido un poco en la historia. Es una cultura, pero realmente increíble. Es el mundo que existe entre la Britania romana y los vikingos, podríamos decir, en las Islas Británicas, Claro. ¿no? Por lo menos entonces un mundo muy nórdico, muy marcado por los anglos, por los sajones, por los jutos, eh, daneses, ¿no? Pero también con elementos celtas, ¿no?, que estaban ya en la isla muy, muy presentes. Para quienes vieron la serie Vikings, ¿no? Vikingos, la figura del reino de Wessex, ¿no?, es contemporáneo a la época del abuelo y el padre de Alfred, ¿no? ¿No? Quienes vieron The Last Kingdom en Netflix, ¿no?, que es otra serie basada en una novela muy buena de Bernard Cromwell, o Corval, no recuerdo en este momento el apellido. The Last Kingdom es contemporánea a Alfred, ¿no? Es el gran momento de revival, podríamos decir, de la cultura clásica, de lo que había sido la Britania romana. Londres parece que todavía conservaba, o lugares como Kent, ¿no?, ruinas romanas interesantes, restos de villas
al estilo italianas, ¿no? De la época del Imperio, pero sobre todo lo que hace Alfredo el Grande y lo que lo convierte en Alfredo Grande o Magno, como fue conocido en su época, es ser un gran humanista, ser un gran, podríamos decir, defensor ya de una cierta cristiandad que tiene identidad, ¿no? Que se sabe que está asediada, ¿no? En un momento que la cristiandad está en el momento quizás más crítico, ¿no? O sea, la época del 900 al año 1000, ese momento en que uno dice, ¿por qué esto sobrevivió? O sea, es realmente increíble. Hay que pensar que Europa, lo que era la Europa cristiana de ese momento, estaba asediada por el norte, por vikingos que eran capaces de prácticamente cruzar todo el mundo conocido en ese momento, Así es. ¿no? El Islam ha cerrado el Mediterráneo para Europa, es decir, lo ha cerrado, ha llegado hasta España y fue derrotado en Poitiers, es decir, al interior de Francia, ¿no? Y por el oriente, el mundo magiar ha cortado también la conexión con el oriente y se han instalado en la estepa húngara y por lo tanto están asediados, ¿no? Podríamos decir, por todos lados. Ahí es cuando aparecen hombres como Alfredo el Grande en Inglaterra, por ejemplo, en donde son capaces de motivar a su pueblo, no solamente tener el poder militar, sino que también establecer un discurso detrás, por ejemplo, para resistir a los vikingos, ¿no? De alguna manera él consolida, podríamos decir, la Inglaterra civilizada, las Islas Británicas, en el sur, ¿no? En lo que es el reino de Wessex, lo que se va a conocer como el reino de Wessex, el reino anglosajón, y va de alguna manera a dar un nuevo impulso, ¿no? Va a detener hasta la zona de la Anglia a los vikingos, ¿no? Y va a entrar en negociación con ellos, los va a hacer, va a convertir por primera vez a estos pueblos cristianos asustadizos que se habían encontrado los vikingos un día del Lindisfarne en las costas del norte de Inglaterra, ahora ya no, ahora este pueblo responde, ¿no? Y por lo tanto es el inicio, ¿no? De lo que va a ser el despegue de Occidente ya para el año 1000 en adelante. Guillermo, bajo esa misma línea que estábamos Uh comentando -huh. sobre el cristianismo, vamos a retroceder 600 años antes, eso sí. Para esta Ya. efeméride vamos a viajar al 27 de octubre del año 1312, ya que el emperador romano Constantino el Grande o Constantino I es la fecha en la que dice haber tenido su famosa visión de la cruz y decide pelear con este estandarte, con la cruz, y se abren los caminos para el cristianismo. Qué lindo, ¿no? Es increíble, ¿no? Estamos hablando de hechos que son fundamentales, que nosotros deberíamos tener así. Lamentablemente hoy día la historia, nuestra historia, porque esta historia está lejos, ¿no? Está en el año 300, estamos hablando del siglo cuarto de nuestra era. Eh, es curioso, de alguna manera, que no sean fundamentales para nosotros. Nosotros somos de parte de Occidente y no solamente eso, somos parte de alguna manera de un relato que permitió que Occidente, o esto que nace con el Occidente cristiano, se vaya expandiendo, ¿no? Que es muy propio del cristianismo, ¿no? La evangelización de pueblos, ¿no? De alguna manera también está acompañado de esto. Y Constantino, bueno, emperador romano, ¿no? En una época muy, muy compleja del imperio, ¿no? Muy complicado, además, ¿no? Estamos hablando en una era donde las dinastías familiares realmente habían sido muy complejas para dirigir el gobierno, ¿no? Después se van a suceder, ¿no? Los sucesores de Constantino es un espanto, ¿no? Constante y Constancio, ¿no? Lactancio, el hijo de Lactancio, Juliano, ¿no? Y se empieza a dar de alguna manera un mundo muy, muy complejo en donde la intolerancia religiosa, la antigua persecución de los cristianos también empieza a tomar actitudes muy violentas en el mundo romano y se empieza a mirar el aspecto, podríamos decir, esto empieza a alcanzar niveles conflictivos, ¿no? Para la estabilidad del imperio. En ese contexto, Constantino, que era un hombre que tenía gran habilidad política, ¿no? Va a construir una historia, ¿no? Respecto a su rol en el imperio, que tiene que ver con la tolerancia hacia el mundo cristiano, ¿no? A esta secta de judíos, algo extraños, ¿no? Para los romanos, eh, una secta de judíos que había nacido en la Judea romana, es decir, en la Palestina moderna, y que el mundo romano no estaba dispuesto a entender, pero que ahora cada vez estaban entrando en capas más superiores e intelectualmente complejas de la sociedad romana. Ya no eran un grupo de esclavos, por así decirlo, o de... Eh, no, no eran esclavos, pero estamos hablando de gente que estaba en la parte más baja de la escala social, ¿no? Y que de alguna manera están en los márgenes del imaginario del imperio, sino que ahora son hombres cultos, letrados, ¿no? Empiezan a aparecer los primeros padres de la iglesia,
Y por lo tanto, Constantino, que está preocupado de la estabilidad y el auge del imperio, el reauge, ¿no? La revitalización de este imperio, se acerca al mundo cristiano, pero sí sabemos, ¿no? Esta leyenda que es propia, ¿no? De nuestra historia como civilización, que es la historia famosa, ¿no? Que antes de enfrentarse, ¿no? En lo que era una lucha dinástica importante, ¿no? Contra Magencio, ¿no? Lo que significaba de verdad perder el trono imperial y quizás la cabeza, ¿no? Él vería la cruz en el cielo, en lo que se llamaba el puente Milvio, ¿no? Y la mirada de esa cruz, ¿no? Él se habría encontrado con una voz, ¿no? Habría tenido una visión que le habría dicho, ¿no? Signo vinces, ¿no? Con este signo vas Con a este signo vencer o vencerás. vencerás, ¿no? Esa historia, ¿no? Un poco así como el camino a Damasco, eh, propia de los orígenes del mundo cristiano, también van a dar a lugar a elementos, ¿no? Menos maravillosos, pero muy concretos, ¿no? Para la vida histórica, que va a consistir, por ejemplo, en la tolerancia hacia el mundo cristiano y el llamado, ¿no? Al concilio de Nicea, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Es fundamental porque de alguna manera va a establecer, va a canalizar, va a institucionalizar, le va a dar sentido histórico a este culto que nace, ¿no? Que no se entiende, porque hay un grupo de judíos que adoran a un crucificado, ¿no? Que esto ya ha evolucionado y que tiene que anclarse, ¿no? Con el horizonte intelectual de las capas superiores del imperio y de alguna manera tiene que posicionarse como un poder al interior del imperio. Eso lo permite Constantino con este concilio, el de Nicea, fundamental también para la discusión teológica y dogmática de esta iglesia y su natural organización, es decir, esta organización de base que había nacido con los primeros cristianos de las catacumbas, podríamos decir, también empieza a tomar una característica institucional profundamente romana. Eh, y podríamos decir el corolario de esto es que finalmente Constantino en su lecho de muerte se habría bautizado, ¿no? Eh, y habría pedido de alguna manera la admisión, ¿no? En la iglesia. Y eso de alguna manera presenta, podríamos decir, una salvación democrática. Recordemos que uno de los, entre comillas, por favor, eso, pero recordemos que uno de los atractivos del cristianismo era su universalidad, era la verdadera presencia de base de la posibilidad de la salvación, ¿no? La genuina identificación del fiel con la iglesia. Eso, de alguna manera, es capaz de presentarlo un emperador a sus súbditos. Y eso va a cambiar radicalmente la historia de esta religión. Eh, Claramente eso no va a cambiar los conflictos que se van a venir, ¿no? Recordemos que en la sucesión de Constantino muy compleja, vamos a tener incluso un emperador que va a ser llamado el apóstata en algún momento, ¿no? Por no convertirse, ¿no? A la fe cristiana y no someterse al dictamen de algunos obispos. Se va a iniciar un debate muy acalorado a nivel de patrística, los grandes padres de la iglesia, pero también se va a dar un momento de intolerancia dentro del imperio importante, ¿no? De alguna manera, ahora los ídolos tenían que ser derribados, así como los cristianos fueron perseguidos. Eso es una historia algo difícil para la iglesia, ha sido bien estudiado, pero claramente ha sido también exagerado. Lo importante, independiente de las consecuencias de lo que hizo Constantino en plano político, que eso siempre se ha discutido y aparece alguien que te dice, no, si no se convirtió al cristianismo, lo hizo al final, da lo mismo. El hecho fundamental es que Constantino de alguna manera le da cabida al cristianismo con un sentido claro al interior del imperio, ¿no? Y eso Claro. es una entrada que no se va a cerrar nunca más, de alguna manera. Así es. Además, considerar de que la iglesia ortodoxa, las ortodoxas orientales y me parece que las griegas también, si no O me las coptas, equivoco, ¿no? La egipcia. sí, lo consideran, de hecho, lo consideran santo. Sí, Es San, claro, católica bizantina griega. claro, Es San recuerda Constantino, de que hecho. A ese nosotros, nivel de importancia que tienen eh, esa iglesia. En la eh, latina no, sí. sí, pero recuerda que antes nosotros efectivamente seguíamos el credo de Nicea, ¿no? Que nace, ¿no? En este concilio, pero las iglesias de Oriente mantienen ese credo, ¿no? Es el Claro, credo que profesan así públicamente. es.
Bueno, Guillermo, pasemos entonces a la siguiente efeméride. 28 de octubre, pero el año 1466, vamos a recordar el natalicio de Erasmo de Rotterdam, Bueno, príncipe de los humanistas y teólogo además. bueno, estamos hablando de quizás de uno de los primeros intelectuales, muy entre comillas, del mundo moderno, ¿no? La figura del intelectual, el intelectual público, es muy compleja, es bastante actual, pero podríamos decir de los primeros famosos, ¿no? Pensadores, los primeros hombres que cambian la forma de entender el pensamiento en el espacio político, público, es con Erasmo y el Renacimiento, es con el humanismo que nace en esta época. Es realmente una seguidilla de hombres realmente increíbles. Estamos hablando de Jean Boudet en Francia, Erasmo en Lovaina, en la actual Bélgica, en los Países Bajos. Estamos hablando de Juan Luis Vives en España, en Valencia y en Alcalá de Henares. Estamos hablando de Tomás Moro, ¿no? Canciller británico, inglés, ¿no? Y bueno, y mártir, santo de la Iglesia Católica actualmente. Eh, Estamos hablando, ¿no?, de figuras realmente notables que contamos con su correspondencia, sus obras, sus ensayos, sus máximas, ¿no? Estamos de alguna manera, es el gran momento, ¿no?, humanista de la historia moderna. Por algo también decimos que la modernidad nace más o menos en esta época. Erasmo era un hombre complejo, era intelectualmente realmente genio, era un hombre que tenía mucha complejidad en el nivel como privado, ¿no?, cotidiano. Para eso les recomiendo la antigua novela muy, muy recomendable de Stefan Zweig, eh, ¿no? Erasmo, muy, muy recomendable. Hay textos que han tratado la relación compleja de Erasmo con Tomás Moro, por ejemplo. Él era un hombre, ¿no?, que tendría características melancólicas, depresivas, a veces, ¿no?, un personaje de difícil entendimiento, ¿no?, en el plano humano, social, pero genio, ¿no? Un hombre de una retórica increíble, de un humor, ¿no?, de una especie de... era un hombre que jugaba perfectamente con la ironía, ¿no? Eh, si ahora fuera tuitero sería como el meronista. Estoy pensando una cosa así, porque le daba sablazos a todos, ¿no? Con frases muy buenas. Discutió con Lutero, ¿no? Estuvo a la vanguardia de la reforma religiosa, apoyó realmente una reforma importante de la iglesia, ¿no? Pero también supo discutir con Lutero ha habido el momento, ¿no? Por lo tanto, es un hombre complejo intelectualmente, también es conocida por su obra, que es realmente una especie de pasquín, ¿no? Para que circule un panfleto, podríamos decir, para que sea de alguna manera, para que nos riamos todos, ¿no? Con el elogio de la locura, ¿no? De alguna manera hay una profunda ironía, ¿no? Es un hombre heterodoxo en el plano espiritual, ¿no? Hablaba siempre de San Sócrates, por ejemplo, o cosas por ese estilo. Le gustaba quizás combinar esos mundos, pero era un hombre, como digo, intelectual, complejo. Por lo tanto, eh, un hombre también que le costó mucho entenderse con el poder en su debido momento, ¿no? Es realmente un personaje muy, muy interesante, muy recomendable, como les digo, la obra de Stefan Zweig, si es que quieren introducirse al humanismo renacentista. Así es. Exactamente, Guillermo. No, un personaje bastante interesante. Bueno, como mencionabas, con las discusiones que tenía con Lutero sobre Por el tema del ejemplo, libre albedrío y la predestinación. por Así ejemplo, que, ¿no? Es un hombre que de alguna manera va a estar muy, muy interesado en la vanguardia de la reforma, pero también cuando ve que estos reformistas se convierten en líderes espirituales con poder, ¿no? Es capaz también de interpelarlos, ¿no? El caso, ¿no?, de Lutero era muy, muy importante de alguna manera plantear ciertos elementos que eran como el gran logro, la gran síntesis intelectual de la Iglesia de Occidente, es decir, el mundo clásico, podríamos decir, ¿no? Las discusiones aristotélicas y neoplatónicas también, ¿no?, con la doctrina cristiana. También él vio que con Lutero la reforma también venía a fisurar, ¿no?, esa tradición y Erasmo supo también defenderla en su momento. así es. Bueno, como mencionabas, pegadas sablazos para todos lados. Sí, Un poco imprudente. Por cierto, Guillermo, va a haber que quedar disponible, obviamente, en la descripción de este capítulo, un curso sobre así genios que hizo es. Red Cultural, para que vayan directamente Y al link sobre, bueno, sobre Erasmo, para que claro. lo puedan ahí visitar.
Así que bueno, Guillermo, continuamos a la siguiente efeméride. Vamos a Muy pasar al bien. día 29 de octubre, el día sábado. Vamos a recordar, pero en el año 1618, es decapitado en la Torre de Londres, acusado de traición, Walter Raleigh, si no me equivoco. Claro, Académico, claro. poeta, historiador y explorador inglés. ¿Por qué O traición, sea, Guillermo? ¿Qué pasa aquí? es un personaje, bueno, realmente de novela, ¿no? Y hay algunos buenos libros que lamentablemente están casi todos en inglés. La figura de Raleigh es realmente conocida en el mundo anglosajón, pero no ha llegado a nosotros. Debería, de alguna manera, deberíamos reconocer más a esta figura, porque, bueno, tiene ya de por sí esta idea fascinante del explorador. Hay algo entre el corsario, ¿no? Esta idea de algo con lo que nos pasa con Drake, por ejemplo, ¿no? O los grandes, ¿no? Cavendish, por ejemplo, ¿no? De la época de los bombardeos, ¿no? A las ciudades españolas en América, casi la búsqueda del tesoro. Bueno, Raleigh es el hombre que explora, ¿no? Con patente real el Norteamérica, llega a Virginia, ¿no? En honor a la reina virgen, ¿no? Isabel de Inglaterra. Siempre se le ha dado a conocer como el gran descubridor del tabaco, ¿no? Y las famosas plantaciones de Virginia, ¿no? El tabaco estaba documentado de mucho antes, eh, pero de alguna manera él también es una figura que ayuda a difundirlo por Europa. Es un hombre que exploró, como les digo, Norteamérica, ¿no? Era también un gran historiador, ¿no? Un gran naturalista, tiene una historia, ¿no? Que va a escribir incluso cautivo a comienzos del siglo XVII, ¿no? Una historia del mundo, una historia global, podríamos decir. También lo encuentro genial. El que el hombre pudiera pensar, ¿no? Capaz de escribir una historia de las civilizaciones del mundo, de los distintos pueblos, de las distintas tradiciones religiosas de estos pueblos, y al mismo tiempo podía ser un explorador en la Virginia. Era un hombre de la corte, es decir, era un hombre que se acercó mucho al poder. En la leyenda contaba que era amante de la reina, ¿no? Y así Ah, hola. se ha representado muchas veces. También es el gran, ¿no? ¿Cómo se llama? Es el gran partícipe de una expedición en la América española y portuguesa del Dorado, ¿no? Un hombre convencido también en esta época en que se está explorando el río Marañón, el Orinoco, los distintos afluentes del Amazonas, ¿no? Esta es la época de Ursúa, Aguirre, Francisco de Orellana, ¿no? Los grandes conquistadores que entraron en la selva, algunos no volvieron. Eh, Raleigh es parte también de esa tradición de buscar el dorado, de pensar en qué parte de la América más meridional se encontraría. Eh, Finalmente, y como recordábamos esta efeméride, es decapitado luego de un juicio y tortura y una prisión larga en la Torre de Londres por parte del sucesor de Isabel, ¿no? Jacobo, ¿no? Porque se le acusa, ¿no? De una lealtad muy grande con la corte anterior, ¿no? Con la reina, ¿no? Y se le acusa de ser partícipe posiblemente de una conspiración contra este rey nuevo, Jacobo, que siempre no tuvo que cargar con el peso de ser hijo de quien era, María Estuardo, ¿no? También acusada y decapitada por traición, eh, y de alguna manera de ser filo católico, ¿no? Y sobre todo contrario a las posiciones más reformistas al interior de Inglaterra, ¿no? Raleigh es parte de esa persecución política y es decapitado, y con él muere, podríamos decir, una mezcla realmente increíble, un explorador, aventurero, corsario, humanista, escritor, ¿no? Por lo tanto, era realmente un personaje increíble, así que los invito a buscar más sobre este personaje. Así es, Guillermo. Y bueno, vamos a pasar a la última efeméride. Aquí nos vamos a salir un tema de los personajes y de los reinados y artistas y filósofos. Y nos vamos a enfocar un hecho. De hecho, a mi hermano se lo mencioné durante el almuerzo y supo al tiro de que iba a hablar. Porque un 30 de octubre del año 1938, una transmisión de radio de la H.G. Wells, The War of the Worlds, la Guerra de los Mundos, narrada por Orson Welles, Así bueno, es. hizo un poquito de escándalo, Guillermo. Parece que Exacto, ¿no? hubo El famoso un error ahí, algo pasó. Orson Welles, ¿no? En una confusión también, ¿no? Él iba a leer, ¿no? El texto de Wells, ¿no? El Wells victoriano, que es Wells, es decir,
WLS, ¿no? En cambio, Orson Welles, el actor, eh, y este hombre, ¿no? De radioteatro, era Welles, ¿no? Así se escribía. Orson Welles, ¿no? Quiere leer este libro, La Guerra de los Mundos, ¿no? Que incluso la última película, esta película de La Guerra de los Mundos que representó, está también protagonizada por Tom Cruise, ¿no? Trata de seguir un poco la narrativa de Wells originalmente. Bueno, y tiene que ver esto con una invasión, ¿no? Alienígena, y por lo tanto él la empieza a anunciar. El problema es que se hace en reemplazo del noticiero, ¿no? Y la gente, estamos hablando de los 30, es decir, estamos hablando de un momento en que la sociedad de masas se sienta a oír la radio, es decir, estamos hablando de una época que se sienta, ¿no? A las 9 de la noche a informarse, ¿no? Y por lo tanto reemplazaban el noticiero porque ese día era Halloween, si no me equivoco, ¿no? Y de alguna manera todos escuchan cortado a Wells leyendo la novela La Guerra de los Mundos y narrando el alunizaje, ¿no? Perdón, este desembarco en la Tierra, aterrizaje, ¿no? Literalmente. Eh, y por lo tanto nos encontramos de alguna manera en... Perdón, es que el perro me, me está ladrando acá, pero cosas que No le gusta pasan. la historia, parece. Exacto, ¿no? Y por lo tanto, podríamos decir, aparte del hecho curioso que se da, es la primera fake news, así, ¿no? Es la primera Claro, vez que la sociedad se comporta con un medio de comunicación que es mediatizado, es decir, que de alguna manera tiene que tener un filtro, ¿no? Que es informativo, que genera opinión, ¿no? Lo que hemos dicho siempre, y de alguna manera va a causar el pánico entre sus oyentes y se va a también difundir la mentira rápidamente de manera irreflexiva. De alguna manera es una prueba fehaciente este hecho tan pintoresco de el poder mediático, ¿no? Que tienen estos medios, voy a reiterar la palabra, mediatizados, es decir, alguien, de alguna manera, el medio articula, ¿no? O tiene un mensaje que va articulado ya anteriormente, por lo tanto, porque busca generar opinión, comportamiento, actitudes, disposiciones, ¿no? De las personas hacia un tema. Así claro. que, El de tema alguna es manera, este es el anuncio. la dependencia de informarse y no filtrar. O sea, en ese Bueno, momento era hay que creerle y hay que creerle. sí, ¿no? Es que es realmente increíble, ¿no? Y no estamos tan lejos de eso, ¿no? Quizás este es el primer anuncio, ¿no? De cómo la sociedad en realidad se empieza a articular en torno a eso, ¿no? Hoy día que tenemos más variedad de medios y podemos hablar como acá, ¿no? Por un canal de YouTube, eh, quizás hay más oferta, pero tampoco nos asegura eso que no haya la predisposición que hubo acá, ¿no? A la irreflexión, a la irracionalidad, a la desesperación, ¿no? Y a la mentira finalmente, ¿no? Operando en el comportamiento de las personas. Claro. Guillermo, de hecho, hubo aquí en Chile una adaptación que se hizo 6 años después y el efecto fue el mismo. De hecho, Ah, mira, quizás no no sabía. sé, no de hecho, no averigüé si es que, bueno, la versión original, cuál fue el impacto que tuvo además del pánico generalizado, pero aquí en Chile murió gente. Ah, pero qué increíble. O Y sea, obviamente se llevaron detenidas a las personas que ah, montaron el show, pero claro, siguiendo el mismo formato, interrumpiendo el programa, volvía la claro. música, interrumpían el programa, volvía la música, y claro, acá en Chile por lo menos se reporta que hubo un muerto. Bueno, además nosotros no teníamos como Así que, Halloween en ese momento como para justificar el día o algo, ¿no? Entonces, pero qué increíble, ¿no? Y si alguien tiene más datos, por favor que nos comente abajo en los comentarios, porque lo encuentro muy, muy interesante ver cómo, bueno, finalmente tenemos una cierta sincronía, ¿no? Con los cambios y la modernización hasta el día de hoy, ¿no? De alguna manera pasa en Estados Unidos y algo nos va a tocar algo similar de alguna manera acá. así es. Bueno, y de hecho, bueno, fue radio cooperativa. Ah, mira. Así que Ah, por ahí entonces informando, va claro. el tema. Era. Claro, va encima. Así que, bueno, Guillermo, con eso terminamos esta semana con bueno, con una efeméride un poco más liviana, entre Claro. comillas, comparada con el resto, No, pero bueno, pero. obviamente muy importante para pensar
la forma, la manera en la que nos recibimos información, la captamos y la analizamos muchas veces. Y lo de que dependemos de estos medios de comunicación. Así que, bueno, Guillermo, invitadamente a la gente a ver los links que van a quedar en la descripción del programa, estar atentos al programa obviamente también, y a los cursos que estás haciendo, Guillermo, si no me equivoco, con tu Bueno, curso de Jardines del Mundo. este martes empezamos, así que ya esta semana, al comienzo, vamos a dar inicio a un jardín, los jardines más increíbles del mundo. Vamos a dejar el link en la descripción. Es un curso que me entusiasma mucho, como yo siempre digo, eh, si no hubiera sido historiador, hubiera sido jardinero. Y realmente no están muy, muy invitados porque va a ser un placer, ¿no? Poder conversar no solo de historia, sino de cultura, de comida, de tradiciones, de decoración, de estética, de todo. O sea, en el fondo también es un curso y muchas veces saber algo de cultura te ayuda a afinar el ojo, ¿no? A mirar mejor, ¿no? Lo que hay a nuestro alrededor y eso se tiene que cultivar también. Así que, no, muy, muy invitados a quienes quieran y les guste la naturaleza, las plantas, los árboles, los jardines. Este va a ser un curso que va a tener un poco de todo, ¿no? Consejos de jardinería, comentarios sobre los jardines modernos, pero también hablando de historia, ¿no? Esto es un curso que busca de alguna manera presentar el jardín en muchas dimensiones al público. Así es, va a juntar varias cosas ahí, todo en uno. Así que bueno, quedan invitados, va a estar el link como mencionaba Así es. Guillermo en la descripción del programa para que se inscriban y estén ahí pendientes. Así que bueno, dejarlo invitado para la próxima semana para estar atentos, obviamente, a un nuevo capítulo de Conmemoria. Espero que hayan disfrutado el programa. Así que bueno, eso, que tengan una excelente semana, un buen inicio de Igual. semana y un Una... excelente día. Adiós Guillermo y a toda Adiós, la gente Pablo. que Muchas programa. gracias. Así es. Chao, chao. Hasta pronto.